Y en esta oportunidad que estoy acá, deseo compartir con ustedes un poco acerca de Templo Cristiano, tierra de bendición. ¿Se acuerda usted de ese lema que tuvimos y hemos tenido también en nuestros corazones? Templo Cristiano, tierra de bendición. Y quiero contársela desde mi punto de vista como miembro de esta iglesia. Casi soy parte del inventario de la iglesia, hermanos. Yo vine a esta iglesia en octubre con mis papás, en octubre del año 1986, cuando la iglesia ya había comenzado en agosto del 86. Ya tengo mis ratitos de estar por acá, hermanos, y es un privilegio para mí poder contarles parte de la historia que yo he vivido en esta iglesia, que yo creo que puede ser de mucha bendición para usted. Así es que permítame poder compartir con usted en este tiempo, en este momento. Pero antes de contarle un poquito de la experiencia que yo he vivido en esta iglesia, déjeme primero contarle también un poquito acerca de lo que es la iglesia del Señor. Para ello quiero invitarlo a que busque conmigo Mateo capítulo 16, versículo 18. Quiero comenzar con este punto que yo lo escuché una vez de un pastor, del pastor Bill Hybels, que decía: la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo. Dice así Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Hechos 2, 42 al 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y temiendo un favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es así como inicia la era de la iglesia cristiana que hoy vivimos en este tiempo. Usted y yo somos parte de la iglesia. El pastor nos lo ha enseñado en estos servicios anteriores. No hacemos iglesia, somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Quiero compartirle dos historias que en lo personal me llaman la atención con respecto al alcance que los seguidores de Jesús han tenido a través de la historia. Uno de ellos ocurrió, valga la redundancia, por lo que estamos pasando ahorita nosotros mismos, en el año 165 después de Cristo, con una peste llamado la peste antónima o plaga de Galeno, que sucedió en el Imperio Romano, que mató a muchas personas. En el año 169 se cree que también el mismo gobernante Lucio Vero murió debido a esa pandemia. Y dice la historia que 9 años después volvió a resurgir la pandemia, que mataba a 2,000 personas diarias, y dice la historia que habrán muerto 5 millones de personas. Lo increíble de esta historia, es que la historia narra que había un grupo de personas que iba por las calles de Roma, encontraba a las personas tiradas en la calle, los ponía en la carreta y se los llevaba a sus casas a cuidarlos. Ese grupo de personas, dice la historia, que eran los seguidores de un hombre llamado Jesús. Personas que se detenían en las calles a levantar al enfermo, cuando otros habían decidido no hacerlo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Jesús que les dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. En el año de 1828 nació Henry Dunant, un hombre que recibió el primer premio Nobel de la Paz junto con Frederick Passy. Dice la historia que en su juventud
él participó de la iglesia gracias a que sus padres lo condujeron por el camino de la fe. Tanto así que dice que él levantó un grupo de jóvenes que hasta el día de hoy todavía sigue este grupo de jóvenes, o esta asociación de jóvenes llamada YMCA, que es una agrupación de jóvenes cristianos que el día de hoy todavía sigue funcionando. Dice la historia que este hombre en el año de 1859 se encontraba en Italia en medio de una guerra, la guerra de Solferino, donde participaron varios ejércitos de diferentes bandos. Y en una noche, cuando había habido una batalla fuerte y habían muchos heridos en el campo, él y un grupo de mujeres, un grupo de personas se levantaron y fueron a darles auxilio a las personas, no importando de qué país eran, no importando de qué lugar eran, porque él y ellos, los que estaban con él, tenían la visión de ir y ayudar. Años después, este hombre puso las bases para que en 1864 se creara la Cruz Roja Internacional. Cuando yo escuché esta historia, me emocioné porque yo siempre me he preguntado, ¿y por qué la cruz? De la Cruz Roja Internacional. Cuando leí la historia me caí en cuenta, ahora entiendo por qué la cruz. Porque este hombre era un seguidor de Jesús. Y a través de ese acto, él demostró, o él llevó a las personas a que hay algo mucho más que simplemente un hola, ¿qué tal? Es lo que puedes dar tu vida por otros, así como Dios mismo dio su vida por ti. ¿Por qué le menciono estas dos historias? Porque estas dos historias son parte de la era de la iglesia, así como muchas otras más que encontramos de los Hechos de los Apóstoles y muchas otras más que hemos encontrado a través de todo este tiempo. ¿Y por qué se lo menciono aquí ahorita? Porque nosotros estamos en una iglesia, templo cristiano, cuya visión es inspirar y acompañar el crecimiento espiritual de cada persona, convirtiéndolo en un seguidor de Jesús. Y su misión es formar en cada persona un compromiso con los principios bíblicos. ¿Qué principios bíblicos? Amarás a tu prójimo. Eso es bíblico, ¿verdad? Jesús dijo, dando es como recibimos. Esos son los principios que usted va a aprender y usted aprende en una iglesia cristiana, y son los principios que le moldean a ser diferente. El mundo lucha por ver quién es el mejor. La iglesia propugna por la salvación de las almas, y porque todos tenemos el mismo derecho, y porque todos, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que la iglesia realiza en este mundo. Y por eso la iglesia local es la esperanza del mundo. Por 35 años en esta iglesia hemos hecho historia. ¿Cuántas almas se han ganado para Cristo? ¿Cuántos hombres y mujeres han pasado en este lugar? Ya no lo sabemos. Por tantas personas que han pasado en este lugar, que esta iglesia ha marcado un antes y un después en sus vidas. ¿No le emociona eso? ¿No le puede decir, Dios, gracias? Gracias por eso, Señor, porque esta iglesia se fundó con un propósito. Y uno de los propósitos más sublimes ha sido poner a Jesucristo en alto. Mi segundo punto, y esto tiene que ver con mi experiencia en esta iglesia, a la cual, como le conté, yo tengo ratos ya de estar en este lugar. Y quiero contarle mi visión o mi perspectiva de lo que esta iglesia, en particular el templo cristiano, ha sido para mí. El 17 de agosto lo reconfirmé con el libro de mi pastor, que lo comencé a hojear del viernes que lo conseguí.
El 17 de agosto del 86 inició esta iglesia con 250 personas en sus servicios. Es así como comenzó esta historia en esta iglesia en 1986, el 16 de agosto. Y yo he formado parte de eso. He visto cómo la iglesia ha sido parte de mí. ¿En qué sentido? Conocí la iglesia en mi adolescencia, hermano. Yo tenía, no les digo la edad porque van a comenzar a hacer. Era en mi adolescencia, hermano. Conocí esta iglesia. Mis papás me trajeron y algo me llamó la atención. Yo antes estaba en otra congregación, pero algo me llamó la atención de esta iglesia. Porque yo desde chiquito, aunque no lo crea, tenía 12, 14, 12, por ahí más o menos. Y yo siempre me había preguntado por qué en la iglesia donde estaba antes me decían que ciertas cosas ya habían pasado de moda, por decirlo así, y que algunas cosas de la Biblia ya no se aplicaban para este tiempo. Entonces no concordaba conmigo esa versión de la Biblia que yo leía dentro de ella. Y cuando vine a esta iglesia, me di cuenta que no tenían problema con decir que Jesús sana todavía el día de hoy, con decir que Jesús hace milagros. Eso me llamó la atención y dije, debería conocer más. Y comencé a venir. Me hice rebelde un poco porque mis papás sí fueron fieles en venir a este lugar y quedarse aquí. Yo no, yo me descarrié. O sea, me regresé a mi iglesia donde estaba y por un año no me asomé después. De ahí me vine para acá y mi primer servicio, cuando ya estas instalaciones ya se habían levantado, mi primer servicio acá fue limpiar las butacas. Ese era el servicio del Ministerio de Jóvenes en ese tiempo. Era limpiar las butacas antes de que la iglesia fuera inaugurada. Veníamos todos los sábados y limpiábamos las butacas. Y me acuerdo que nos andábamos paseando por todo ese lugar con muchas personas. Creo que no sé si está por acá Rafael Arce, que es parte también de esos jóvenes de esa época, que veníamos a limpiar las butacas todos los sábados. Ese fue el primer ministerio que tuve en este lugar. Y pasó el tiempo y un día estaba en la alabanza. No vayan a hacer esto, hermanos jóvenes. Pero un día estaba en la alabanza y un líder estaba tocando la guitarra y no se sabía la canción que estaban tocando. Y yo ya tenía mis primeros pininos en la música, ¿no? No me conocían todavía y yo me atreví a decirle, hermano, me presta la guitarra, ¿le puedo ayudar? No sé, la gracia de Dios con ese líder que no se siente así como que ¿qué te pasa? Y me dijo, no, tenela. Y me la prestó y terminé el culto yo tocando la guitarra. Gracias a Dios, pues no me tiraron piedras. Al final el brother me dijo, mira, quisieras formar parte del Ministerio de Alabanza que se va a formar dentro de poco. Yo, sí, démosle. Y comencé el Ministerio de Alabanza en el año 87 de jóvenes. Y los años pasaron, me seguí desarrollando en esta iglesia y a este punto le he llamado Se Vale Soñar. En toda esa etapa que yo estuve en la iglesia tuve la oportunidad de hacer misiones aquí dentro de la iglesia cuando íbamos a diferentes lugares. El pastor, el hermano que ahora es pastor del centro evangelístico, el hermano Juan Bueno, una vez dice, bueno, vamos a hacer una experiencia misionera a Colombia y Ecuador. En el año, Juan Ángel Castro, perdón, a Ecuador y Colombia, y queremos un grupo de jóvenes. Y comenzaron a capacitarse para poder movilizarse. Yo estaba de reojo viendo lo que hacían. Y cuando faltaba un mes para irse, yo no había participado en las capacitaciones de 6 meses antes. Y cuando faltaba un mes para irse, Juan Ángel me llama y me dice, yo quiero que tú vayas. Yo dije, ¿y cómo? Si mira, si yo voy, ¿qué me van a tirar tomate los demás que se han capacitado? No, yo quiero que tú vayas y punto. Entonces, hermano, hice mis maletas y le pedí permiso a mis papás y me fui. Cuando regresé de esa experiencia y de muchas, me quedé con ese sentimiento de
de lo importante que era para mi vida meter a Cristo en mis decisiones. Como esa experiencia, hubo otras que desarrollé dentro de esta iglesia. La más fuerte fue esa experiencia, un sueño que tenía yo de poder salir del país. Tuve la oportunidad por primera vez de entrar a la oficina de mi pastor. Yo iba temblando porque nunca había llegado a su oficina, hermano. Créame, iba temblando porque no sabía lo que me iban a decir. Y le conté un sueño. Le conté mi sueño personal. Cuando yo lo conté, yo iba con que, Señor, no sé a qué voy, pero yo voy a contar mi sueño. Y lo que recibí de Él me impactó con todo el apoyo que me dio. ¿Por qué le cuento esto como parte de la historia mía de esta iglesia? Y cuando le digo que se vale soñar, es porque esta iglesia, este local donde nos reunimos aquí, no es un local, no es un lugar solo para domingos. No es un lugar donde nos encontramos una vez a la semana. Yo tengo amigos acá, muchos, ahí están parte de ellos, con los cuales nos vemos, nos llamamos entre semana. Tengo líderes que están pendientes de mí. Y en mi historia no puedo separar mi vida personal de lo que este lugar ha hecho para mí. Porque parte de lo que yo soy ahora, soy fruto de las aulas de escuela dominical. Sí, yo pasé por escuela dominical. Yo estuve en la escuela de líderes. Yo di clases a los niños de 2, 3 años, aunque no lo crea. Yo tenía 15 y les iba a dar clases, no sé qué les daba, la verdad que al baño lo llevaba, hermano. Siempre que, llévatelos al baño. Ahí iba yo llevándolos al baño a los muchachos, a los niños. Y todo eso ha sido parte de mi hacer dentro de este lugar y mi servicio. Y le agradezco tanto a Dios por haberme permitido estar en este lugar y poder hacer cada una de esas cosas. Porque ha sido parte de mi crecimiento. Yo estudié de manera profesional antes de hacerle la música en la parte, estudié computación, y fue gracias a que un líder de esta iglesia un día se le ocurre llevarnos al centro de cómputo a jugar con las computadoras. Quizás yo fui cucaracha del templo de esta iglesia porque viví mucho tiempo acá, he vivido mucho tiempo acá y no conozco quizás otro lugar fuera de este lugar donde yo haya podido crecer, donde yo haya conocido líderes que se remangan por hacer de este un lugar para que usted y yo podamos crecer y salir adelante. Como tercer punto, gracias a estas experiencias que tuve y que he tenido, esta iglesia me enseñó a servir a una causa trascendente. La causa trascendente se llama Cristo Jesús. Él es la causa trascendente por la cual usted y yo estamos en este lugar. Usted y yo estamos aquí con un propósito: conocer a Cristo Jesús y darle lo mejor de nosotros. Aquí aprendí, o aquí crecí, aquí aprendí a soñar, y esto me ha dado la oportunidad a servir en esta iglesia, a servir en este lugar, a dar mis mejores años en este lugar. Porque, hermanos, ¿qué más hay después de este tiempo? Escuchaba un predicador que decía que a lo sumo usted y yo vamos a vivir entre 80 o quizás 90 años, a lo sumo algunos quizás 100 años. Pero ¿qué es esto contra toda la eternidad? Nuestra mente finita no logrará entender la eternidad que hay en lo que usted y yo hacemos ahorita. Quizás el tiempo que estemos en este lugar sea pequeño
a comparación con la eternidad. ¿Qué está haciendo usted ahorita que haga que usted en este instante esté viviendo una causa, un propósito sublime, un propósito grande? Dios lo puso con un propósito en esta tierra. Dios lo puso acá con una meta, con un objetivo. ¿Usted y yo lo estamos alcanzando? ¿Por qué está en esta iglesia? Ya quizás tenemos 1, 5, 10 o 15 años de estar aquí. ¿Ha descubierto el propósito para su vida a través de lo que está haciendo en este lugar? Le invito a que usted pueda formar parte de ese ejército de Dios, que tanto fuera como dentro de este lugar pueda hacer una causa, y que el día de mañana usted pueda decir: hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Son 35 años ya, 35 años haciendo historia en este lugar, y usted y yo formamos parte quizás de esos 35 años en este lugar. Y para ir terminando, parte de lo que yo hice en he hecho en mi vida y al estar y al pasar en esta iglesia, yo fui forjado por la escuela de mi pastor, y ese sueño que él me permitió desarrollar me ha permitido poder movilizarme en otros lugares, ministerialmente hablando. Pastor, yo quisiera darle gracias al ministerio del Templo Cristiano, porque hay una escuela de música llamada Instituto Canción, fundada por Marcos Witt, y esa escuela no existiría si el pastor no me hubiera abierto las puertas de su oficina ese día. Le doy muchísimas gracias, porque Dios ha hecho muchas cosas en el Templo Cristiano, y a través de los miembros también. El legado que esta iglesia está dejando es un legado muy grande, muy grande, muy grande, que no lo podremos medir aquí en la tierra. Cada uno de nosotros somos el fruto de lo que Dios hace en esta iglesia. Voy a invitarle para que me ayude con la siguiente oración. Quiero hacer 3 cosas. La primera es orar por nosotros acá, para que usted y yo seamos protagonistas del tiempo que estamos viviendo en esta temporada, en este lugar. Señor, yo te doy gracias. Te doy muchísimas gracias, papá, por este tiempo, por esta temporada, Señor. Yo no quisiera, Dios, que solo me contaran lo que en esta iglesia ocurre. Yo quisiera ser protagonista de lo que está sucediendo. Permíteme, Señor, poner a disposición mis dones y mis talentos para el servicio de tu obra en este lugar, en el nombre de Jesús. Y como segundo punto, si hay alguien aquí que no conoce a Dios, le invito a que tome esa decisión de conocer a Jesús. Es lo mejor que te vas a llevar en esta vida, la cual a lo sumo
será de 80 o 90 años, pero vas a vivir una eternidad con Él. Si tú estás en esa condición de que aún no conoces a Jesús, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que sin ti la vida no tiene propósito. Reconozco que sin ti puedo llegar o puedo moverme quizás un par de metros, pero contigo puedo llegar hasta la eternidad. Guárdame, Señor. Quiero formar parte de la familia de la fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y como tercer punto, le voy a invitar a que oremos por esta iglesia, por sus líderes, por nuestro pastor, hermano Orlando Flores, por nuestra hermana Mary de Flores. Escuchaba algo muy interesante en la presentación de su libro, cuando el pastor o el hermano fundador, junto con él, el hermano Juan Bueno, le dijo: yo no soy el pastor principal de esta iglesia, siempre fue usted el pastor principal de esta iglesia. Yo solo fui el misionero. Wow. Señor, te damos gracias por los 35 años del templo cristiano y por los 35 años de la vida de nuestros pastores, hermano Orlando y hermana Mary Flores. Espíritu Santo, muchísimas gracias, Señor. Ellos no pueden dimensionar el volumen de su legado, porque un día se decidieron a tomar las riendas y a moverse del lugar de donde estaban en Zacatecoluc y venirse a este lugar sin saber lo que tenías para ellos. Un gran legado, Señor, en el cual a mí me ha tocado quizás hoy compartir un poco de mi historia, pero hay muchos en este lugar que podríamos compartir la historia vivida en este lugar. ¿Qué habría pasado si este lugar no se hubiera edificado? No lo sabemos, pero sí sabemos lo que ha sucedido en estos 35 años. Y si creemos por fe en lo que va a suceder en los años por venir. Guárdalos y protégelos. Bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, en el nombre de Jesús, Padre. Y como iglesia, Señor, estamos aquí para atestiguar y para ser protagonistas de lo que se viene, Señor, a esta iglesia. Yo no quiero observar, quiero seguir siendo protagonista de lo que tú vas a hacer en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.